Bueno, vamos a ir comenzando. Vamos a ir comenzando con el primer encuentro del Círculo de Estudios. Les pedimos especial ayuda a la gente que está de forma presencial con el tema de mantener un poco el silencio, porque estamos también transmitiendo en vivo, y entonces, bueno, eso puede, si se escucha mucho de afuera, puede haber problemas para que se escuche acá a la oradora. Le voy a pedir también a la gente que está en el Zoom si puede escribir en el chat si está todo bien con el audio y el video y todo eso, como para confirmar que estamos perfecto, todo ok. Y bueno, hago una pequeña presentación del espacio junto con Mariana Smulski. Pertenecemos al Seminario de Orientación 3 de la carrera de Psicopedagogía de acá de la UNSAM. Es una materia, es un seminario sobre desarrollo cognitivo y vulnerabilidad social, y nos parecía interesante tanto para quienes están cursando la materia actualmente, como para quienes la cursaron en años anteriores, como para la comunidad en términos más abiertos, poder abrir la cátedra, poder invitar a colegas que están trabajando en temas que tienen que ver con desarrollo, para, bueno, fomentar la actualización, el debate, abarcar temas que quizás en la cátedra no llegamos a abarcar, pero que nos parece importante traer, y bueno, generar una sinergia, un movimiento entre la comunidad científica, la universidad, el estudiantado, todos quienes estamos en el debate cotidiano sobre desarrollo. Así que me presento y dejo al resto a Mariana y a quienes quieran presentarse hacerlo. Yo soy Federico Giovanetti, soy doctor en psicología, investigo sobre temas que tienen que ver con desarrollo infantil, desigualdad, diversidad, en diversos contextos. En particular mi tesis de doctorado fue sobre intervenciones cognitivas, y bueno, doy clases acá en UNSAM en la materia de desarrollo cognitivo y vulnerabilidad social. Bueno, yo soy Mariana Smulski, soy doctora en antropología, trabajo con Fede acá en el seminario, y justamente un poco compartiendo también las palabras que dijo, nuestra apuesta también es al trabajo interdisciplinario justamente, y a traer debates y tensiones y poner el conocimiento siempre en discusión, y bueno, nos parecía que este círculo era una buena oportunidad, un buen escenario para discutir aspectos vinculados a las infancias, que no siempre tenemos oportunidades y espacios para discutir entre distintas miradas, distintas disciplinas. Y trabajo en investigación sobre la relación entre las agendas científicas y las políticas sobre el desarrollo integral de la primera infancia, así que también, bueno, espero enriquecerme del círculo y de la charla en especial de Julieta, y le doy la palabra a Claudia. Bueno, buenos días. Acércate. Sí. Buenos días a todos, a todas. Brevemente, simplemente, mi nombre es Claudia Viñuela Ortiz, y junto con mi compañera Patricia Vila tenemos el privilegio y la responsabilidad de la coordinación de la licenciatura en psicopedagogía, y simplemente quería transmitirles que auguramos y que esperamos el inicio de este círculo de estudio, que es una iniciativa sumamente valiosa, interesante, con muchas propuestas por venir también de la cátedra a cargo de Federico y de Mariana, con lo cual simplemente celebrar esta inauguración hoy de la mano de la doctora Julieta Grimberg. Seguramente va a ser una linda charla. Julieta tiene una trayectoria muy interesante respecto de los estudios de la infancia, así que simplemente eso, agradecerles a todos la presencia, ojalá que esto se vaya multiplicando también, que vayamos contagiando a otros colegas para trabajar y seguir aprendiendo sobre estos temas tan necesarios también en nuestro país en este momento. Así que, bueno, muchas gracias. Le damos la palabra entonces a Julieta. Gracias. ¿Vamos por acá? Sí. Después de la presentación de Julieta vamos a dar el espacio a preguntas, a debates, a discusión. La idea es que podamos generar un espacio de intercambio a partir de su presentación. Así que bueno, entregamos la voz.
Gracias. Bueno, gracias por esta invitación. Siempre es muy grato poder compartir, ¿no?, las reflexiones que una viene teniendo, tener el espacio y ponerlos en diálogo, ¿no?, y no quedarse, ¿no?, en estos espacios más académicos, ¿no? También es un desafío poder entablar este diálogo, ¿no? Bueno, les cuento muy brevemente, digamos, también porque una no trabaja sola, ¿no es cierto? Y está en diálogo y forma parte de equipos. Les cuento que, bueno, yo soy antropóloga, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires y luego me doctoré en Francia, y aquí trabajo en la UNPAS, ¿sí?, donde soy docente de la carrera de Trabajo Social y también investigo y coordino equipos de investigación, coordino un equipo de investigación. Pero también formo parte hace muchos años, de un equipo o de un grupo que se llama Burocracias, Derecho, Parentesco e Infancias, que forma parte del equipo de Antropología Política y Jurídica de la UBA, en donde, bueno, venimos trabajando y discutiendo sobre estos temas. Y en este sentido, bueno, y por ahí, entre paréntesis, actualmente me encuentro también, digamos, me encuentro un poquito más alejada de la investigación, no por mucho tiempo más, pero me encuentro trabajando en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, la Defensoría Nacional. También, ¿no?, viendo cómo uno, desde la trayectoria de la investigación, puede aportar a un campo más vinculado, no con la gestión directa, pero bueno, sí con el ejercicio de los derechos de las infancias y adolescencias. Bueno, desde hace mucho tiempo, digamos, uno quisiera que fuera menos, ¿no? Pero ya desde hace mucho tiempo que, digamos, a ver, me fui interesando por estos temas. Mis investigaciones se inscriben en una línea de indagación que se interesa por la producción, ¿sí?, y por la regulación estatal, ¿sí?, de las infancias y de las familias. Esto es, por las formas a partir de las cuales desde diversas instituciones, ¿sí?, que intervienen con infancias y familias, se definen, ¿sí?, otras cosas, ¿sí?, se construyen, ¿sí?, formas legítimas, ¿no?, formas adecuadas, ¿sí?, de ser, de actuar, ¿no? Entonces, bueno, desde esta perspectiva, ¿sí?, en diálogo con diversos trabajos, ¿sí?, interesados por las regulaciones sociales, pero específicamente por las regulaciones en materia de infancias y familias, ¿sí?, por cómo el Estado participa, ¿no?, de esas formas, ¿sí?, de regulación social, me fui interesando por las políticas de protección de la infancia, ¿no? Y sobre las transformaciones de estas políticas a partir de todo el proceso de implementación de las nuevas leyes o de las leyes basadas en lo que se denomina el enfoque de la protección integral de derechos, ¿no? Y específicamente, digamos, me fui focalizando sobre el tratamiento, ¿sí?, de las violencias y los malos tratos contra las infancias y adolescencias. Entonces, por ahí contarles, ¿sí? Entonces mi foco, mi punto de mira, ¿sí?, son las políticas de protección de la infancia, las transformaciones que se fueron dando digamos, a partir, si se quiere, de las últimas 2 décadas, ¿sí?, al calor de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, de la posterior y tardía sanción de la Ley Nacional, ¿sí?, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley 26.061, y cómo en este proceso, bueno, tramitan, ustedes vieron que el título habla de tratamiento, ¿sí?, no es un tratamiento médico ni psicológico, sino la forma, ¿sí?, en la que la sociedad, ¿sí?, en un determinado periodo histórico, y las instituciones abordan, ¿sí?, administran, gestionan, tramitan, ¿sí?, y al hacerlo
también construyen lo que son las vulneraciones de derechos y específicamente lo que son las violencias y los malos tratos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay una búsqueda por problematizar, ¿sí?, las categorías, ¿sí?, a partir de las cuales las instituciones y la política pública intervienen, ¿sí?, frente a estas situaciones, a lo que se considera como violencia, ¿sí? Porque efectivamente esas conceptualizaciones y esas miradas, esas formas de concebir se transforman a partir del tiempo histórico, ¿verdad? Lo que hoy se considera como violencias no es lo mismo de lo que ha sido considerado hace a mitad del siglo XIX, a principios del siglo XIX, y así, ¿no?, como para atrás. Entonces, por ahí contarles, bueno, que estos temas, cómo yo los he abordado, ¿no? O sea, cuáles han sido mis formas, ¿sí?, de entrar a él, ¿no?, de aproximarme a él. Por un lado, como un poco aparece en lo que vengo diciendo, hay una articulación entre dos perspectivas, ¿no? Si bien yo soy antropóloga, y claramente mi trabajo de investigación ha sido fuertemente etnográfico, ahora, después en todo caso voy a ese punto, pero hay un interés por, o hay un interés por comprender, ¿sí?, la genealogía, ¿no?, de estas políticas, de estas formas de concebir, de estas formas de tratar, de estas formas de clasificar, ¿sí?, lo que son las violencias. Y entonces hay, digamos, me abrazo de alguna manera la perspectiva sociohistórica, ¿sí?, que me ha permitido entonces reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no?, sobre cómo las violencias han sido pensadas, cómo han sido construidas, ¿sí?, en diferentes momentos históricos, al calor de diferentes saberes, ¿sí?, saberes expertos, de movilizaciones portadas por actores particulares, ¿sí?, de activismos también, y de todas, digamos, movilizaciones digamos, en las que está presente una idea particular de lo que es un niño, una niña, un niñe, y de lo que es una familia, ¿no? Y entonces me interesa ver cómo en estos procesos se van elaborando, ¿sí?, perspectivas, construyendo discursos legítimos, ¿sí?, y también categorías clasificatorias en torno a las violencias. Y entonces esta primera línea de indagación, ¿sí?, que voy a contarles que en mi proceso de investigación, yo no parto de esto, parto de la etnografía, parto de la observación de lo que sucede en las instituciones cotidianamente, de cómo las instituciones, que yo ya les voy a contar cuáles son, trabajan, abordan, intervienen, ¿sí?, frente a lo que se consideran las violencias, ¿no? Pero el estar ahí, el observar las dinámicas, el observar las intervenciones, el observar también algo que me importa mucho, que es la sensibilidad que se pone, que se expresa, ¿sí?, en ese tipo de situaciones, ¿sí?, los sentimientos, las emociones que están ahí actuando, ¿sí?, impregnando las prácticas, ¿sí?, tengo una mirada muy puesta sobre eso. A partir de eso me fui preguntando por cómo se había construido esta forma particular de percibir, ¿sí?, y de tramitar, tratar, abordar, ¿sí?, las violencias hacia los niños en un contexto bien particular que ha sido, como les decía antes, este proceso de, digamos, de reconfiguración institucional a partir de la sanción de la ley 26.061, ¿no? Entonces, a partir de observar
particularmente en organismos de protección de derechos de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Fueron 2 defensorías zonales, que son como los servicios locales, ¿no? Están situadas en los barrios porteños, conformadas por equipos interdisciplinarios, ¿no? A partir de observar cotidianamente las intervenciones, en ese periodo tan particular, que implicó la reconfiguración, la reconfiguración de las relaciones interinstitucionales, con salud, con educación, con la justicia, el aprendizaje de nuevos procedimientos, ¿sí? Y la implementación de nuevas medidas de protección, ¿sí? Que ahora no, digo, estamos hablando de ese periodo que mi investigación se abarcó desde mediados del 2005, o sea, previo a la sanción de la ley nacional, y hasta comienzos del 2009. Entonces, digamos, ¿no? Este contexto institucional tan particular, ¿no? De aprendizaje de nuevas prácticas, en donde las defensorías zonales asumían mayores competencias, ¿sí? Aumentaban las situaciones, ¿sí? Que llegaban allí, porque los dispositivos preexisten, pero a partir de la ley 26.000, bueno, empiezan a tomar mayor intervención. Entonces, bueno, en ese escenario, a partir de observar, ¿sí? de hacer etnografía, ¿sí? En esas instituciones, me fue apareciendo esta pregunta sobre, bueno, de alguna manera, cómo se había configurado este modo, ¿sí? De tratar, ¿sí? Las violencias hacia los niños. Y por ahí cuando digo este modo, está bueno que, digamos, sea un poco más clara. Me refiero particularmente al maltrato infantil, ¿sí? Como categoría clasificatoria, ¿sí? Como categoría ordenadora, ¿sí? De las violencias, ¿sí? Y los malos tratos, ¿sí? Entonces, porque efectivamente las observaciones que yo desarrollé en estas instituciones me permitió ver cómo las y los profesionales ordenaban, clasificaban, ¿sí? Las situaciones de vulneración de derechos que llegaban a las defensorías, fundamentalmente a partir de esta categoría, ¿sí? Los malos tratos físicos, los malos tratos psicológicos, la negligencia y el abuso sexual. Entonces, yo voy a volver sobre, digamos, qué es lo que yo pude ir viendo, ¿sí? Acerca de esa forma, ¿sí? De abordar las vulneraciones de derechos. Pero antes, por una cuestión de que se pueda entender, porque una cosa es el proceso que una hizo en relación a la construcción de un objeto de estudio, ¿no? Y otra cosa es cómo transmitirlo. Antes de que nos metamos, ¿sí? en cómo es esto que yo en el título digo, el tratamiento político y moral de las violencias, ¿no? ¿Qué es lo que yo busqué, digamos, problematizar, digamos, desnaturalizar, ¿sí? A partir de este trabajo de campo? Por ahí me parece que es importante, porque no sé si sabemos todos y todas, digamos, poder poner en perspectiva, ¿sí? La idea de maltrato, ¿sí? Como una construcción social, ¿sí? Como una categoría de intervención pública, ¿sí? Que aparece en un contexto determinado, ¿sí? Cuando yo comencé a investigar sobre estos temas no había mucho escrito en relación a esta historización, ¿sí? De esta categoría particular, que yo hablo muchas veces en mis trabajos de la lente del maltrato, ¿no? O sea, como una manera de aproximar, ¿sí? De aproximarse, ¿sí? Y también como una sensibilidad, ¿no? Como una manera de sentir, digamos, de pensar, sentir y actuar frente a, ¿no? Bueno, empecé, digamos, a indagar y encontré bastante literatura, ¿sí? Que en otros puntos cardinales, digamos, había justamente esto, desde distintas perspectivas, historia, antropología, la sociología, digamos, problematizado
digamos, no solo como, la mirada respecto de las violencias, ¿sí? Se ha ido transformando, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Bueno, entonces, respecto a esto, digamos, hay diversos autores que nos van mostrando que si bien, ¿no?, las violencias hacia los niños y las niñas siempre existieron, ¿sí?, no siempre fueron ni sentidos ni denunciados del mismo modo, ¿verdad? Entonces, hay autores que, digamos, han mostrado cómo, por ejemplo, hacia finales del siglo XIX, ¿sí?, aparecen las primeras movilizaciones morales, ¿sí?, y también las primeras reglamentaciones, porque de hecho de esa época datan en Europa y en Estados Unidos las primeras normas que ponen coto, ¿sí?, a la autoridad, a la patria potestad, ¿no es cierto? Y prohíben, ¿sí?, determinadas violencias, ¿sí?, hacia las infancias, sobre todo las violencias físicas, que son las que se aparecen en ese momento, digamos, en el tintero, ¿no es cierto? Es lo que se ve, digamos, o sea. No obstante, es recién en la década del 60, ¿sí?, con la medicalización, ¿sí?, del maltrato infantil, esto es, si se quiere, o con la medicalización de las violencias a partir de la construcción de la categoría de maltrato infantil en el campo médico, en Estados Unidos, seguramente oyeron hablar de Henry Kempe, ¿no?, que, digamos, un grupo de médicos construye, ¿sí?, el famoso síndrome del niño apaleado, ¿no?, una categoría, digamos, que hace referencia a las violencias físicas sobre los niños pequeños, niños y niñas pequeñas. Es interesante, violencias y descuido, observar, ¿no?, cómo la literatura, digamos, da cuenta de cómo la categoría se va ampliando, ¿sí?, y va abarcando, ¿sí?, a las violencias físicas, ¿sí?, y a los descuidos dirigidos hacia los niños de todas las edades. Luego los maltratos psicológicos, ¿no?, y posteriormente las violencias sexuales. Y acá es interesante algunas reflexiones porque me parece que permiten ver, ¿no?, estos procesos de construcción tan complejos, ¿sí?, de las categorías, de los marcos interpretativos con los cuales finalmente nosotras y nosotros ordenamos, ¿sí?, el mundo que nos rodea. Hay distintos trabajos, ¿sí?, distintos aportes de antropólogas feministas que relatan cómo en la década del 70 este movimiento que se va gestando en Estados Unidos, que pone, que denuncia, ¿sí?, el maltrato hacia los niños, digamos, se hace eco, ¿sí?, de las denuncias, ¿sí?, del feminismo en relación al incesto, ¿no?, al abuso de poder, ¿sí?, digamos, como producto del abuso de poder en el ámbito familiar. No obstante, digamos, si bien se hace eco, finalmente la crítica, ¿sí?, al orden social, ¿sí?, patriarcal, se va como diluyendo y vaciando de sentido, ¿no? Porque finalmente este movimiento va a presentar, digamos, al tema del maltrato infantil y de las violencias sexuales incluidas como un tema de especialistas, ¿no?, de los especialistas del mundo psi y del trabajo social. Entonces, en esa construcción, finalmente la crítica al orden social imperante, al patriarcado, ¿no?, digamos, a las violencias intrafamiliares como producto de esas relaciones sociales de desigualdad entre los géneros, queda diluido. Lo digo esto para que lo traigamos después, ¿sí?, más adelante, y podamos pensar en nuestro presente, ¿sí?, y en cómo se van transformando, ¿sí?, estas miradas, estos marcos interpretativos para pensar a las violencias, ¿no? Entonces, en mis trabajos, digamos, bueno, ¿qué pasó?
configurado de este modo, ¿no? Entendido como, digamos, el maltrato, los malos tratos físicos, psicológicos, las negligencias y los abusos sexuales, que tienen lugar exclusivamente al interior de la familia, esta idea de maltrato se va, a medida que se va como construyendo, va trascendiendo los límites del campo médico, claro está, a partir de los diálogos, ¿no? Como y de estos ecos con el movimiento feminista, y con sus interpretaciones particulares, ¿no? Respecto de lo que el movimiento permite poner sobre la mesa. Esta idea de maltrato se va expandiendo y instalando en la agenda pública norteamericana y luego en los distintos países del mundo, y llega a Argentina. Y yo, digamos, me interesó revisar la literatura local, hice búsquedas en distintas bibliotecas, la biblioteca del Hospital de Niños, la de la APA, la de la de la Asociación Pediátrica Argentina y alguna otra más, para ver qué encontraba yo acerca de, digamos, bueno, si los trabajos, ¿sí? De pediatras, de psicólogos, de psicoanalistas a nivel local habían recepcionado, ¿sí? Esta mirada, ¿sí? esta forma, ¿no? de construir a las violencias, y efectivamente fui encontrando trabajos de autores pioneros que ya en la década del 70, Beyer de Goldberg, Raskowski, bueno, hay una producción primero muy pequeña, pero que va creciendo en la década del 80, 90, va creciendo y nuevamente expandiendo los límites del campo médico psicoanalista, un campo médico en el contexto local muy atravesado por el psicoanálisis. Pero no me puedo extender sobre estas cuestiones, sobre lo que pude ver en torno a cómo esta literatura va relaborando, ¿no? Estos saberes que circulan, ¿sí? Desde el plano global al plano local. Pero es una literatura muy, muy preocupada, ¿no? por definir sus tipos, ¿no? Los tipos, y también, ¿no? poder definir las causas y las consecuencias, ¿no? Consecuencias que se propone, digamos, prevenir, ¿no? A través, digamos, en general, de los tratamientos psicológicos, ¿no? Con una mirada que va apareciendo muy presente, y que es que los niños que padecen violencias son futuros maltratadores, ¿no? Maltratadores, abusadores, ¿no? Es una mirada muy lineal, ¿no? Pero bueno, ahí hay un montón de cuestiones para pensar, cuestiones que interpelan muchísimo. Yo trabajé sobre eso, escribí sobre estas cuestiones, pero más que nada, lo que quisiera es, digamos, poder contarles cómo esta mirada, entonces, que se va gestando, elaborando, ¿no? En la que, esto sí quiero contarlo, en la que participan determinadas disciplinas, ¿no? Hay un momento que en el contexto local también trasciende el campo médico. Hay alianzas que se van gestando entre estos pediatras psicoanalistas con actores del campo judicial, en donde buscan digamos, acelerar, afinar, ¿sí? Los mecanismos de denuncia y violencia, de denuncia e intervención, ¿no? Y en donde, bueno, no hay leyes nuevas, pero sí hay unos cambios interesantes que se dan en la Ciudad de Buenos Aires. Hay instrumentos jurídicos que se ponen a actuar para justamente digamos, que sea la justicia civil que intervenga en estas situaciones desde una perspectiva más de intervención con las familias, ¿no? Hay mucho para contar sobre eso, pero no me voy a extender. Pueden después preguntar.
y podemos seguir charlando, pero bueno, sí lo que es interesante es que en la década del 80, a ver, podemos pensar en la creación de los comités contra el maltrato infantil, los equipos de violencia familiar en los hospitales, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, en todos los hospitales, la primera línea 102, el primer programa de maltrato infantil en lo que era el Consejo Nacional del Menor. Bueno, hay, digamos, distintos indicios que nos muestran de cómo un tema, ¿sí?, se instala en el espacio público. Bueno, con la sanción de la ley 26.061, ¿sí?, además se transforman los modos de abordar estas situaciones, ¿no? Los modos de aproximarse, porque bueno, recordemos que esta normativa establece que las medidas de separación son el último recurso, ¿sí? El último recurso. Entonces pone en un lugar protagónico a todo lo que sería la intervención familiar, ¿sí? Yo en mis trabajos problematicé una categoría nativa, ¿sí? Una categoría que yo encontré digamos, haciendo trabajo de campo, que es el trabajo con las familias, que ustedes también lo deben utilizar, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es trabajar con las familias? ¿No? Yo me ocupé de problematizar, bueno, ¿qué es ese trabajo con las familias que se da particularmente en el marco de los organismos de protección, ¿no?, de derechos? Bueno, ¿en qué consiste? Digamos, ¿cuáles son las prácticas y los discursos que le dan vida, ¿no?, que le dan carnadura? Pero bueno, lo que digo es que entonces, en este marco, ¿sí?, en este periodo en donde yo, digamos, hago trabajo de campo en estas instituciones, ¿sí?, estamos en este contexto, ¿no? Implementación de esta nueva ley y este principio rector de el trabajo con las familias, el fortalecimiento familiar, ¿no?, y la separación como un último recurso. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Separación del niño de la familia? Claro, la medida de protección excepcional que establece la ley 26.061 de protección integral de los derechos establece dos medidas de protección: las medidas integrales y las medidas excepcionales. Las excepcionales implican, ¿sí?, o sea, consisten en separar a un niño de su ámbito familiar, ¿sí? Es una medida de último recurso, no se puede tomar de buenas a primeras como era tan habitual en el marco de la ley de patronato de menores, ¿cierto? Entonces, bueno, tiene que estar justificada, y para justificarla hay que desarrollar un montón de acciones previas, ¿no? Y esas acciones están comprendidas en eso que los actores institucionales denominan el trabajo con las familias. Claro, por ejemplo, en los tribunales de familia siempre hay un integrante psicólogo que se ocupa de observar las personas que están en situación de calle, por ejemplo, con niños deambulando, sin techo, sin comida, y primero tratan de intervenir con los niños y con la familia, y en el último de los recursos para protegerlos se los pone en hogares cuyos domicilios no están dados a conocer. Es un resguardo para proteger a esos menores, y paralelamente se ayuda a los padres a tratar de reconstruir la familia, pero son medidas temporarias. Sí, igual eso que estás diciendo, para no irme, porque me pierdo yo, pero después podemos volver. Esto que estás diciendo, digamos, no necesariamente interviene un tribunal, ¿sí?, no necesariamente interviene el Poder Judicial, sino que, o no debería, en una situación que tiene que ver con una vulneración de derechos económicos sociales, digamos, ¿no?, el derecho a la vivienda, no debería intervenir un tribunal si no está, digamos, solicitando que el propio Estado le garantice ese derecho a la familia. Si no hay otros soportes, ¿sí?, que tienen el Poder Ejecutivo para garantizar, ¿sí?, que esa familia tenga acceso a la vivienda, porque no puede el Estado separar a
los niños de una familia, de sus padres, porque no tienen vivienda. Ahí, en todo caso, quien está incumpliendo es el Estado, no es la familia, ¿no? Que también es interesante porque muchas veces, justamente, digo, para vincularlo con lo que trabajamos, en esta mirada, ¿sí? En esta construcción acerca de las violencias, ¿sí? En esta lente, ¿sí? Del maltrato, en estos tipos, ¿sí? que a partir de los cuales, ¿no? se despliega la idea de maltrato infantil, está la idea de negligencias. Y la verdad que los que hemos trabajado en estos temas hemos podido observar, ¿sí? Que estas negligencias muchas veces uno podría preguntarse quién es negligente. ¿Es negligente la familia? Porque no está cuidando, ¿no? Cómo, digamos, la norma, el modelo, ¿sí? De cuidado, ¿sí? Legítimo establece que los niños deben ser cuidados, o es negligente el Estado, ¿sí? Que no interviene a tiempo, que no garantiza los derechos, ¿sí? Y esto uno lo puede ver en digamos, el trabajo de campo en estos organismos de protección de derechos me ha permitido ver cómo esta construcción, ¿sí? Vamos saltos rondos flinfla, pero bueno, de última volveré, cómo esta construcción del maltrato está construida, digo, sobre determinadas ideas de niño o de niña, ¿sí? De lo que es el buen cuidado, ¿sí? De lo que es el amor, de lo que es una familia y de cuáles son las responsabilidades de la familia, y también de un montón de estereotipos, de prejuicios de clase, de género y de raza. O sea, esto se ve, ¿sí? Lo importante acá es decir, no son esos profesionales, esas profesionales, porque la verdad que era gente en su mayoría maravillosa, muy involucrada, muy comprometida, ¿sí? Y además que me abrieron las puertas de una manera muy amorosa para que yo pudiera hacer mi trabajo de investigación. En todo caso es pensar, digamos, esas formas, digamos, cómo circulan, ¿sí? Esos prejuicios, esos estereotipos, de dónde vienen, ¿sí? Y cómo digamos, cómo permean, ¿sí? ¿Sí? Las construcciones en torno a las violencias, ¿no? Voy a repasar aquí a ver si quería como focalizar en algunas cuestiones, pero me parece que hay, digo, por ahí volver sobre estas cuestiones, a mí me interesó como entender, o sea, porque es una pregunta, yo les conté antes que a mí me interpela, ¿sí? El modo en que se regulan, ¿sí? Los comportamientos, ¿sí? Familiares, las formas de ser familia, las formas de ser niño, cómo se construye, ¿sí? Particularmente desde el Estado, ¿sí? Esos modelos, ¿sí? Y qué pasa cuando esos modelos, la realidad no encaja con esos modelos, ¿no es cierto? Y entonces, pero me interesa particularmente, por la perspectiva en la que me inscribo, entender, a ver, ¿cuál es, este es un concepto acuñado por Didier Fassan, cuál es la economía moral, ¿sí? ¿Cuál es el sustrato moral que sustenta, ¿sí? Esa forma de regulación? ¿Sí? Entonces, como esa es una pregunta clave en mis investigaciones, me intereso por prestar mucha atención a la circulación, la producción, la utilización de determinadas ideas morales, ¿sí? O sea, respecto de lo que es un niño, una niña, el cuidado, ¿no? Lo que es una familia, cuáles son sus responsabilidades. Y me interesa particularmente, digamos, captar, ¿sí? esa sensibilidad que se despliega en el marco de esas prácticas de intervención, ¿no? Esa sensibilidad, esos valores, ¿sí? Esos valores muchas veces atravesados, ¿sí?
por una mirada de clase, ¿no? Esos estereotipos, ¿sí? Que circulan, ¿sí? Mucho en relación, digamos, a determinadas poblaciones, ¿sí? A los otros, ¿sí? Que siempre son pobres, ¿sí? Y que además de ser pobres son bolivianos, paraguayos, peruanos, ¿no? Esto se ve, lo he visto mucho. Por supuesto, no es privativo de estos organismos de protección, es algo, digamos, que se construye y reproduce y realimenta en todos los ámbitos de nuestra sociedad, porque yo creo que somos una sociedad bastante racista, y que yo lo he visto, digamos, desplegado, ¿sí? En el marco del tratamiento de las violencias, ¿no? Entonces lo interesante por ahí es ver cómo se van atravesando algunos prejuicios de género, de raza, de clase, en el marco de las intervenciones, ¿no? En donde, bueno, la familia es boliviana, y entonces, como la mamá contó que ella fue víctima, entonces ya se arma todo un escenario que parece explicar todo, ¿no? Antes de, digamos, haber digamos, hecho un abordaje más, digamos, más profundo. También es importante decir, para que no... Es que muchas veces, no muchas veces, es que siempre estas instituciones trabajan desbordadas de casos, trabajan con muy poco recurso humano, en donde tampoco hay muchas veces espacios de reflexión, ¿no? Como de parar la pelota, pensar en las intervenciones, ¿no? Y donde también trabajaban, sobre todo en ese contexto, bajo mucha presión del Poder Judicial, que los atestaba, ¿no? Con derivaciones, como diciendo, bueno, ahora ustedes, el Poder Ejecutivo, quería intervenir, ¿no? Quería desplazar, bueno, ahora tomen. Entonces, trabajaban realmente, era muy, muy difícil el trabajo, y además un trabajo de mucho aprendizaje, ¿no? Porque hay que estar en el lugar de tener que decidir si separar a un niño de sus padres o no de su familia, ¿no es cierto? Hay que estar en ese lugar, digo, hay que ponerse los zapatos, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que estas lecturas a ver, esto que fui encontrando, que uno acá en abstracto podría decir, ay, pero qué prejuicio, digo, hay que ponerlo en ese contexto en donde los profesionales tienen una millonada de casos, hay que actuar rápido, hay presión, hay un montón de variables, ¿no? Que por ahí en esta instancia no se pueden compartir, pero que, digamos, complejizan aún más la tarea, ¿no es cierto? Por ahí, algunas cuestiones, como, ¿no? Para ir cerrando, ir redondeando, algunas cuestiones que a mí por ahí algunas cuestiones que me interesa resaltar. Por un lado esto, ¿no? De pensar en esta idea del maltrato no como algo objetivo, ¿sí? Sino como una categoría construida y reconstruida permanentemente, ¿no? Y una categoría que, si bien aparece en un contexto histórico particular, en un país específico, ¿no? Como Estados Unidos, se va expandiendo y se va reelaborando en el contexto local. ¿No? Al calor de determinados saberes, al calor también de una determinada mirada, ¿sí? Digo, de esto, de determinados prejuicios que circulan en el espacio local. Entonces, por un lado esto, ¿no? Como poder pensar, poder desnaturalizar estas ideas, estas categorías de intervención que se nos presentan como completamente objetivas, ¿sí? Poder repensar, ¿sí? Sobre qué idea de niñe, ¿sí? Sobre qué idea de familia están construidas, porque, por ejemplo, qué sé yo, aquí también aparece una idea de niño, ¿no? Como vulnerable, indefenso, por oposición al adulto, ¿no? Que sería el opuesto, ¿no? El adulto malvado, digamos, ¿no? Como el ogro, digo,
como cuestiones que se van como poniendo en juego, que es interesante. Esta idea del niño vulnerable, indefenso, ha sido muy trabajada por la historia de la infancia, ¿no? De dónde viene, y bueno, la verdad es que en el último tiempo han aparecido otras construcciones de infancia también, ¿no? Que se disputan con esta mirada del niño indefenso, angelical, ¿no? Que de alguna manera es el sustento de la idea del niño objeto. Entonces, no, se puede hacer con él lo que se quiera, digamos. Entonces, digo, son cuestiones que son interesantes, ¿no? Como de explorar, de desnaturalizar, ¿no? Estas ideas sobre las cuales están sustentando, ¿no? Que impregnan, ¿sí? Estas construcciones, estas categorías, en este caso el maltrato infantil. También respecto de la familia, ¿no? Una familia que digamos, aparece como una familia armónica, ¿no? Y una familia autosuficiente, porque la familia tiene que resolver todo, porque si no es ella, digamos, autónoma en relación, incluso a lo material, ¿no? Y ahí aparece la idea de negligencia. Cuando la familia no puede resolver cuestiones materiales, bueno, me acordaba, para ahí que se entienda mejor esta idea de negligencia, también lo complejo que es, haciendo una entrevista, porque yo además de hacer observaciones y entrevistas, y trabajo de sistematización de legajos, ¿no? Y de observación de interacciones entre profesionales y las familias en las defensorías zonales, hice muchas entrevistas, observaciones en centros de salud, equipos de orientación escolar, comedores con los que trabajaban esas defensorías, con el Poder Judicial, y también entrevisté a médicos que estaban insertos en equipos de violencia, etc. Me acuerdo que alguien bastante reconocido, que me decía, bueno, como que la negligencia es la negligencia, ¿no? Como que no me acuerdo si era él o un juez, ¿no? Hay que poder diferenciar si quiere pero no puede, o si quiere, ¿cómo era? Si quiere pero no puede. Bueno, entonces yo digo, ¿no? Si no puede pero quiere, ¿no? Entonces, a veces como si fuera tan sencillo, ¿no? Y hay como en esto, y es algo que a mí me interesa resaltar, digamos, además de estas ideas particulares, de estos prejuicios, ¿sí? De estas valoraciones, ¿sí? Que impregnan los discursos, ¿sí? Sobre el maltrato, también hay una idea muy recortada de los sujetos, ¿no? Como si el sujeto que no quiere, digamos, no hay historia social, no hay contexto social, ¿no? Todos estamos en las mismas condiciones, ¿no? Todos tenemos las mismas posibilidades de cuidar, ¿no? De garantizar, no sé, de dar amor, digamos, todos partimos del mismo lugar, cuando no es así, no partimos todos del mismo lugar. Entonces, nada, me parecía que también esta idea de maltrato de alguna manera, ¿no? Como reificaba una idea de niño, una idea de familia, y un poco al concebir, ¿sí? A las violencias y a los malos tratos como patologías individuales, ¿sí? O como disfuncionalidades familiares, coloca toda la responsabilidad, ¿sí? En la familia, generalmente en la madre, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que esta construcción no nos permitía tampoco ver las relaciones de poder que se dan al interior de la familia, ¿no? La desigualdad entre los géneros, ¿sí? Y esto también se veía mucho en algunas miradas respecto de las mujeres, ¿no? Estas ideas respecto de la encubridora, ¿no? La mujer cómplice, ¿sí? Sin mucho más entendimiento de, bueno, qué le estaba pasando a esa mujer que de algún modo no podía, no sé, denunciar o lo que fuera, o salir de ese espacio con sus hijos. Digo, esto lo estoy diciendo muy sencillo, es muy complejo esto que acabo de decir. Si quieren, lo
también es cierto que esto, digo, estas observaciones tienen un tiempo, y yo me pregunto, y por ahí vamos como cerrando con esto, ¿qué está pasando? Y acá no tengo mucho para decirles, sí, decirles que es a lo que me voy a abocar en el próximo tiempo cuando me vuelva a meter de lleno en la investigación. De alguna manera, ¿qué efectos o cómo se traducen, ¿sí? Las luchas feministas, la visibilización de la violencia de género, ¿no? Que se ha dado desde el 2015 hasta ahora, cómo se traducen, ¿sí? Digamos, en estas miradas, si hay discursos que están en pugna, ¿sí? Pero también bueno, ¿recuerdan que se había hablado de esta economía moral, de las violencias, y cómo en un determinado contexto la lente, ¿sí? Esta lente, que no es una lente, son anteojos, pero es una sensibilidad también, es el maltrato? Bueno, hay otras lentes asomándose, hay otras lentes en construcción, ¿sí? Esas lentes entran en disputa con esta otra lente que se fue forjando a partir de la década del 60, que llega a Argentina y que ya les conté un poco la historia. Bueno, ¿qué pasa, no? Con estas cuestiones, ¿no? Como, estas son un poco las cosas que a mí me interpelan, digamos. Bueno. Sí. ¿Cómo viene esto? Sí, sí. ¿Querés que te cambie de lugar? No, está bien. A ver. Bueno. Bueno, las escuchamos. Sí, también quienes estén en el Zoom, si quieren hacer preguntas no habladas, sino escritas, las leemos en un ratito. Me quedaba pensando, Julieta, cómo podía influir o cómo podía atravesar el tema de los movimientos migratorios sionistas que hemos estado en las últimas décadas, ¿sí? Y, bueno, producto de las situaciones socioeconómicas de América, ¿no? Y de otros países también, ¿no? Pero me parece que esto que vos trajiste en algún momento de la diferencia, de lo que ocurre, que se ve mucho en las escuelas también, y la dificultad de manejarlo, inclusive en las aulas, el tema del origen de los chicos, de que eso justifique también la práctica, tal cual, psicología de familia de la cual proviene ese niño, hasta pronóstico de necesidad de aprendizaje. A eso, nosotros como psicopedagogas lo vemos mucho. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, el efecto pandemia, post-pandemia, que también respecto de las violencias y del maltrato infantil en particular, tuvo ahí como un protagonismo difícil, ¿no? Digo, me pregunto que son como dos variables que también que pueden también ayudarnos a pensar cómo va esto que está, como decir, que es un proceso dinámico, ¿no? Que la construcción del concepto de maltrato no es algo que es categorial y que viene de lo médico y que es así clasificable, sino que es mucho más complejo y que es necesario problematizar. Exacto, exacto. Sí, en relación, mira, a lo primero, al tema de... La verdad es que, digamos, durante las últimas décadas siempre, digamos, hubo, por lo menos presencia en lo que es el AMBA, población de origen boliviana, paraguaya, ¿no? Y peruana. Ahí es bien interesante, yo no me explayé, pero es muy interesante observar cómo, y esto digo, cómo yo observé eso en ese momento, ¿no? Habrá que ver, digamos, qué pasa con estas miradas, pero cómo la violencia siempre es la violencia de los otros, ¿no? O sea, son ellos, ¿no? Son ellos que, y otra cosa, es la violencia de los otros, ¿no? Nosotros, se escuchaba mucho, nosotros acá en nuestro país está prohibido pegarle a los chicos, está prohibida tal cosa y tal otra. Y
y ese depositar en los otros, ¿sí? Prácticas consideradas bárbaras, ¿no? Entre comillas, o intolerables, ¿no? Intolerables, ¿no? Pensando en lo intolerable como, también como, esto tomo nuevamente a Didier Passan, como un límite moral que es cambiante, ¿sí? Variable a través del tiempo, porque hoy hay determinados comportamientos que nosotros consideramos intolerables que durante mucho tiempo, como el correctivo, no, digo, estaban habilitados, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, también es bien interesante, es otro mundo, todo lo que sucede en relación a lo tolerable y lo intolerable en relación a las violencias sexuales intrafamiliares, ¿no? Hay, por un lado, una visibilización de estas cuestiones, y por el otro lado, también una enorme invisibilización, ¿sí? Digamos, desde distintos ángulos se puede ver, ¿no? Pero bueno, entonces esto me parece como en relación a estos prejuicios, digamos, estos estereotipos, y colocar siempre en los otros, ¿no? Y una mirada también, yo trabajé sobre identifiqué como dos tipos de explicaciones, ¿no? Que los profesionales movilizan un poco para dar sentido y para legitimar sus intervenciones, ¿no? Y entonces yo identifiqué explicaciones psicologistas, ¿no? Que tienden a una mirada muy recortada, digamos, ¿no? Maltrata porque maltrató, porque lo maltrataron, perdón, ¿no? Entonces, y también una mirada súper prejuiciosa sobre el destino de ese niño, ¿no? En donde es un potencial maltratador o abusador, digamos. Y las explicaciones culturalistas, ¿no? En donde todo se explica por la cultura, ¿no? Entonces, no, porque en su cultura, que resulta que su cultura son los bolivianos, los peruanos, todos juntos, ¿no? Y nosotros sabemos, digamos, que las poblaciones digamos, que algunas incluso ya son generaciones digamos, de argentinos, digamos, que son de origen boliviano o paraguayo, están nacidos acá, y además sabemos que incluso digamos, pertenecen a comunidades muy diversas, ¿no? Y hablan incluso lenguas diversas. Y también lo que vos decías, ahí ahora no puedo, pero te lo voy a pasar y en todo caso lo circulan, hay una psicóloga que hizo una maestría en antropología y trabajó sobre el tema de los diagnósticos, bueno, de todos, ¿no? Esta cosa de que no habla, ¿no? Entonces, bueno, todas las intervenciones, ¿cómo se llama? Es muy bueno el trabajo. Se me hizo una laguna, bueno. Y es muy interesante, ¿no? ¿No? Y además, todas las derivaciones que reciben, ¿no? Pidiendo, digamos, que hagan algo con estos chicos que no hablan, ¿no? Entonces, esto, el tema de la cultura, ¿no? Como también una cultura completamente, una idea de cultura completamente atemporal, cerrada, digamos, homogénea, ¿no? Pero como que explica todo, ¿no? Entonces, bueno, es algo, digo, que aparece, cuando yo identifico estas cosas, es porque observé muchas interacciones, muchas conversaciones, entrevistas, ¿no? Y uno va encontrando como estas regularidades, ¿no? Como una vez que vos sistematizás todo tu corpus, vas viendo cómo, ¿no? Estas cosas se repiten, ¿no? Eso por un lado. Y después lo que vos traes de la pandemia, bueno, es todo algo que se abre, yo no he explorado particularmente, pero también porque mi mirada está más puesta en cómo se trata el tema, digamos, ¿no? ¿Se entiende? O sea, yo o sea, mi perspectiva no me permite, digamos, no tengo herramientas para pensar o sea, sí para entender estos, digamos, determinados comportamientos en contextos más amplios, ¿no? Pero no, o mi mirada o mi interés no como, pero sí es interesante ver cómo, bueno, digamos,
lo que le sucedió a la familia, digamos, cómo eso, bueno, puede haber, a mí en un momento me pareció, no sé si les pareció a ustedes, que en un momento yo tuve una sensación, dije, a ver si esto de estar 24 horas sobre 7 y sobre todo el año, digamos, metidos todos en el mismo ámbito, sin ayuda, sin sostén, a ver si nos sensibiliza un poco de lo que pueden atravesar algunas familias, ¿no? Y bueno, mal que mal teníamos determinadas condiciones ¿no? habitacionales, ¿no? Yo dije, ¿esto nos servirá para sensibilizarnos respecto de, o sea, cómo es la diaria de una familia? No sé si nos sirvió, ¿no? No sé. No parecería. No parecería. Yo pensé que íbamos a aprender un poquito más, me parece que aprendimos. Algo sí, pero... Bueno, preguntas, comentarios. Comentarios. Lo enriquecedor que es tener la mirada desde otro ámbito, desde otro conocimiento, desde otra ciencia, que nos permite analizar cosas que a lo mejor por lo cotidiano no es que lo tenemos naturalizado, pero pensamos que funciona así porque no hay una manera mejor de funcionar, ¿no? Entonces este volver a pensar las cosas con el aporte de otra ciencia es interesantísimo. En lo personal también creo que todos tenemos desarrollados una sensibilidad, por eso elegimos carreras que nos acerquen a eso, pero no todos hemos atravesado la misma historia. Siendo la abuela de psicopedagogía, la más vieja, la historia personal me llevó a siempre estar cerca de tratar de ver el sufrimiento de las personas o qué les causa el sufrimiento. Somos una familia sobreviviente del campo de concentración. La violencia la llevamos inscrita en la piel por razones ideológicas. Y sin embargo, a través de los años, soy producto de una inmigración de hace muchos años. Llegamos en los años 53, 54 a la Argentina, y la observación de la sociedad, y habiendo sido docente secundaria en mi carrera, es llamativo cómo la violencia se ha ido transformando. No soy una experta, no puedo calificarla ni categorizarla, pero que sí observarla. El tipo de violencia, cómo ha ido creciendo en la sociedad, a pesar de los grandes logros que han habido con la protección de estos derechos. Es como que hubiera sido la contracara de la necesidad de reforzar los derechos de las personas y de afianzar los derechos de las personas frente a la violencia, increyendo que ha ido cambiando. Antes era más la violencia externa, en mi modesta observación, seguramente estoy equivocada, pero me parecía que la violencia era más externa de una sociedad. Y hoy se disputa esto, según lo que me parece, es con la violencia interna de los sujetos, ¿no? Pero también los pobres sujetos actúan en una sociedad que cada vez es más violenta, más desajustada, más desigual, más perversa con los sujetos, con esta dinámica de un capitalismo salvaje que obliga a transformar a las personas en sacar lo peor de sí en lugar de extraer lo mejor que puede. De la reflexión de mí. Que nos deja todos como... ¿Qué decir, no?
Bueno, a mí me encantó, me encanta tu trabajo, lo vengo leyendo, Gracias. siempre me quedo pensando en un montón de cosas, como soy antropóloga, me siento en el mismo lenguaje, me siento muy cómoda cuando te escucho. Pero te quería preguntar, en realidad primero destacar algo que dijiste que me parece que quedó medio solapado y que me gustó mucho, esto que vos decís, bueno, los sujetos con los que yo trabajé, a los que yo entrevisté, no son malas personas, o algo así dijiste. Y eso me encantó, porque cuando uno trabaja desde la etnografía, ¿no? A veces parece que uno está haciendo como esa mirada, ¿no? Crítica, y en realidad me parece que el trabajo de Julieta también lo que muestra es que quienes trabajan en el Estado no están escindidos de los significados, valores y cultura en la que estamos todos inmersos, ¿no? Sino que justamente son reproductores de esos sentidos y a veces justamente los espacios, los dispositivos institucionales, jurídicos, son lugares muy interesantes en donde poder ver esos sentidos en acción, ¿no? Y eso me pareció como súper lindo y que lo mencionaste así al pasar. Y, Quiero decir algo con sí, respecto a eso, que también está bueno confesarse, de que y uno una... también, ¿Eh? tal cual, no, también. No, sí, y de que también, eso es esto también una como investigadora, digamos, o sea, también va pasando como por... A ver, a mí me interesaba mucho explorar, entender, captar, ¿no? Con esa sensibilidad. ¿Qué pasa cuando hay una situación? ¿Qué pasa qué les pasaba? ¿Qué les pasaba en el cuerpo? ¿Se entiende? No era solamente, o sea, mis descripciones abordan, ¿sí? Esa esfera porque me parece sumamente importante. Y porque dice mucho acerca de cómo se concibe hoy y cómo se trata, ¿no? Se tratan estos temas. Pero una también, entonces, me fui un poquito, pero lo que quiero decir es que una también, en ese lugar de investigadora, y investigadora en formación, ¿no? Porque no sería la misma hoy si vuelvo a hacer un trabajo de campo de esa característica, ¿sí? De una inversión muy profunda, que la que era en ese entonces, en donde una también va, y uno lo puede ver en sus escritos también a veces se enoja, ¿no? Y también le parece malicioso, pero ¿cómo? Y después uno también va trabajando sobre su propia emocionalidad y va poniendo en contexto todos estos planos que se ponen en juego. Bueno, a ver, pero estas personas, ¿en qué contexto trabajan, no? ¿Cuál es el marco institucional, no? Digamos, ¿no? Además de, digamos, ¿no? No solamente una estudia los prejuicios, sino como son distintos niveles de análisis que se van entrecruzando y que te permiten entonces decir, bueno, ¿cómo es ese tratamiento, digamos, ¿no? de ese problema que vos estás abordando? Me quedé pensando, porque es verdad que dije que eran muy comprometidos, y es verdad, y de hecho he hecho amistades, digamos, ¿no es cierto? Y no solo he hecho amistades, sino que conversaciones que me han servido muchísimo para elaborar el problema, digamos, de investigación, pero que bueno, que también una en ese proceso va madurando también, ¿no es cierto? Y tal vez hasta, digamos, como... incluso con esta idea de maltrato, en un momento me enojé mucho, ¿no? Como, a ver, está circunscripta a una forma única de violencia, y todo aquello que es producto de la violencia estructural, ¿dónde queda? ¿No? O sea, digo, estas reflexiones que también uno se va como, que los movilizan, ¿no? Bueno, y después uno va como digamos, poniéndolo en un proceso, digamos, bueno, cómo estas miradas van cambiando, ¿no? Y cómo en un momento se pone, estas lentes permiten focalizar en determinadas cuestiones y opacan otras, ¿no? Y es muchísimo lo que focalizan, y es válido, ¿no es cierto? Porque efectivamente esta mirada permitió, digamos, poner de relieve, denunciar un montón de padecimientos que tienen los niños, ¿no? Pero bueno, una siempre está tratando de ver lo que no, eso que se opaca, ¿no? Eso que se naturaliza, eso que desde la antropología tratamos de, ¿no? Como visibilizar, problematizar. Bueno. Eso que se opaca y que se naturaliza permite que operen cosas o que operen prácticas que a veces revictimizan más que
más que resolver. Entonces, Exacto. es muy importante Exacto. problematizarlo y verlo desde otra lente, ¿no? Yo quería agregar algo, porque vos lo habías comentado en su momento, no te quise interrumpir y lo transformé en Mariana, que es la complejidad del rol de quienes encarnan estos lugares en lugares de responsabilidad del Estado, ¿no? A distintos niveles, en los locales, defensorías, en el caso de la Defensoría a nivel nacional, porque realmente requiere un nivel de operatividad, de idoneidad para la tarea, al mismo tiempo que un nivel de sensibilidad Total, en una temática que realmente te impacta. O sea, total. manejar el burnout en ese tipo de lugares laborales es en sí mismo una tarea compleja, porque Total. realmente uno no puede hacer una tarea bien hecha en esos lugares si no tienes el nivel de sensibilidad flor de piel. Y al mismo tiempo tiene que regularla para no quedar quemado. Totalmente. ¿No? Son lugares muy complejos para laburar y de mucha responsabilidad. Y ahora que traes esto, no es algo que, digamos, que trabajé particularmente en mi tesis de doctorado, pero sí en investigaciones más colectivas que fuimos haciendo, digamos, posteriormente. Esto que vos traes del burnout, digamos, hay un nivel en los organismos de protección de derechos, y en los organismos locales, ¿sí? Defensorías zonales, en el caso de Buenos Aires, de la ciudad, los servicios locales, hay un nivel de rotación altísima, porque además son en general puestos muy mal pagos, ¿no? Sobre todo si se los compara con, digamos, los salarios del Poder Judicial. Entonces, es un tema, digamos, ¿no? Es un tema, digamos, porque esa rotación, digo, tampoco les permite a los profesionales muchas veces generar, ¿no? Vínculos más estrechos con las familias, hacer estos acompañamientos más prolongados. Bueno, hay un montón de cuestiones que sí, son extremadamente delicadas y que hacen que esta tarea sea en un contexto político e institucional precario, ¿sí? Como es el nuestro, ¿sí? Porque en definitiva es una política muy precaria, o sea, tiene hermosos nombres y tiene un montón ¿no? Como ha habido grandes avances, pero digamos, uno la mira profundamente, y esa precariedad además no solo se traduce en esas cuestiones, sino se traduce en otras cosas en otras digamos, cuestiones que he identificado, que es que este trabajo con las familias, que yo les decía, finalmente, es súper intermitente, es súper fragmentario, porque no hay recurso, no hay posibilidad de hacer un acompañamiento más profundo, ¿no? Entonces, digo, son también, ¿no? Como distintas facetas, ¿sí? de este tratamiento de las violencias, ¿no? Entre lo que aporta Claudia y lo que vos aclaraste, Julieta, el caso directo en mi familia, mi nuera es psicóloga, trabajaba en un tribunal de familia, y uno de los roles que le habían asignado en el tribunal de familia era el relevamiento de las personas de calle y informar en el tribunal a la jueza, etcétera. Y terminó con esto, con el burnout, porque no pudo, con su sensibilidad, no pudo resistir el hecho reiterado de separar a familias, que está todo armado, hay lugares que tienen los tribunales para que vayan los niños, ni sus padres saben dónde están los niños porque no hay cómo protegerlos en ese esquema sin darle lugar a el Estado está ausente ahí. Pero bueno, no sé, no conozco los detalles, pero no sé qué otras cosas se hubiera podido hacer. Pero los sujetos que están a cargo de eso tienen un padecimiento terrible. Terminó renunciando, no pudo resistir el dolor de hacer ese trabajo. Y además es un poco lo que traía antes, que te completaba mi intervención anterior, lo que traía Julieta, porque en esos casos, encima, digamos, ella veía que muchas veces se estaba revictimizando esa familia, que además de que era una familia vulnerada en sus derechos de acceso a la vivienda, de años más seguramente, además se le sacaba el niño, cuando en realidad es un caso muy delicado para analizar la negligencia. Porque hay que ver, digamos,
a ver, ese niño ahí está con su familia en esa situación. Entonces, lo que se debería hacer es tratar de que se modifique la situación de la familia. Modificada la situación de la familia, ahí hay que ver si continúa la situación de negligencia. Porque si uno lee la negligencia de que el chico no tiene un techo, sí, obviamente hay que sacarle todos los chicos, pero... Y el niño, el derecho a tener a su familia, o sea, ahí es como muy complejo. Entonces, además de la situación dolorosa que cualquiera de nosotros puede sentir al ver una situación así, que pasó a todos verla, además tener que decidir revictimizar la situación. Entonces, ¿verdad? ¿No? Son situaciones como complejas de analizar, pero que en el marco de los servicios locales debe ser una de las más complejas, porque además en general nosotros siempre recibimos en el marco de la calle, los chicos también lo van a recibir, la invitación del Servicio de Protección de Derechos del Servicio Local de acá de San Martín, que la verdad que es un equipo, tiene como 50 profesionales trabajando, es un equipo que trabaja muy bien, y bueno, y además la presión social de los vecinos que dicen, pero ¿cómo? ¿No? Que los llaman por teléfono, saquen a esos chicos de esta familia, porque miren cómo están los chicos, dando vueltas por la calle, ¿no? Entonces, además, estos prejuicios, esta cuestión social, ¿no? Esta moral, ¿no? De la cual vos hablabas, que presiona institucionalmente a la institución que debería resolver esta situación, ¿no? Entonces, hay como muchas aristas que son las que vos trajiste. Mariana, te interrumpimos. Sí, no, perdón. No, yo la interrumpí. Yo la interrumpí. Es que ya se fue para otro lado. No. Tráelo. No, a mí me interesa particularmente, por algo que venimos trabajando con Federico, es que vos mencionás en un momento cómo esa discusión global se empieza, ¿no? a despejar o a vincular en el plano local. Y me interesa si puedes contarnos un poco más cómo vos ves qué disciplinas, ¿no? dialogan en esa producción de la categoría de maltrato, o a través de qué lentes disciplinarios se va construyendo esa idea de maltrato, y si nos puedes contar un poco más de eso. A ver, la verdad que en relación a ese... A ver, por ahí hacer una aclaración. Mi tesis era una etnografía, ¿sí? De los servicios, en realidad, no de los servicios de protección, porque en todo momento ya el campo desbordaba los servicios de protección, ¿no? Porque eran los servicios de protección, pero insertos en una trama institucional, ¿no? Y en un barrio, ¿no? Es posteriormente que, digamos, llego a estas preguntas que, como no había literatura acerca del tema, no había producción, digamos, histórico-antropológica, sociológica, que me pudiera como... Y que yo venía leyendo, ¿sí? Trabajos en otras latitudes, digamos, que exploraban este proceso. Entonces, esto es lo que me lleva, ¿no? a, por un lado, hacer esta exploración en bibliotecas, con mucha dificultad porque no hay bases de datos, o sea, era como muy casero, ¿sí? O sea, buscar la literatura, a ver qué hay sobre, ¿no? Fue como, es interesante eso también para cómo, en qué condiciones uno hace investigación, ¿no? Porque por ahí vas a otro, yo me formé en Francia, y vas digamos, a bibliotecas en otro país y está todo, disponible, digamos. Está todo indexado, claro. Entonces, bueno, exploré, digamos, esta literatura. Yo no te puedo decir que yo barrí todo lo que pude. Y además hice entrevistas a algunos expertos, ¿sí? ¿no? En maltrato infantil, que habían producido, otros no pude contactar, digamos, y a funcionarios judiciales que, de larga trayectoria, que habían estado, digamos, en funciones en ese periodo que yo quería
digamos, explorar. Entonces, la verdad que en relación a este aspecto es bastante exploratorio, o sea, ahí hay como una pista para que el que quiera la tome y siga, digamos, o sea, no, lo digo en serio, digamos, y yo ojalá pueda volver, digamos, pero bueno, tengo por ahí más inquietudes de ver qué está pasando en el hoy, digamos, ¿no? Pero entonces, digamos, lo que sí pude identificar es artículos, ¿sí? Producidos por pediatras de orientación psicoanalítica, ¿sí? Como Beyer de Goldberg, como Raskowski, Hermé, bueno, ahora no me acuerdo. Bueno, varios, en donde, digamos, claramente, desde el título, ¿sí? Hasta, digamos, el contenido trata sobre el maltrato infantil, refiere a la obra de Henry Kempe, digo, y otra cosa interesante que también, quien había comenzado a trabajar sobre estos temas, pero no desde esta óptica, es Eva Giberti. Previamente, ¿sí? Ella tiene a ella la entrevisté y tiene un par de artículos, un artículo, que ella en el hospital de niños en el hospital de niños y en su consultorio privado, no recuerdo bien, hace como una pequeña investigación, ¿no? Sobre digamos, cómo se ejerce la violencia, digamos, ¿no? En el ámbito de las familias, de los golpes. Pero es interesante porque es otra mirada, es otra óptica, no está atravesada por esta mirada más, digamos, es como otra lente, y de hecho hay una mayor conexión como con la cultura, ¿se entiende? De alguna manera. Mientras que estos trabajos que van apareciendo, bueno, hay una referencia clara a la obra de Henry Kempe, ¿no? Como a los tipos de maltrato que ellos encuentran también, a qué pasa si no se interviene, digamos, a tiempo. Bueno, hay como algunas cuestiones que van apareciendo. Ahí yo tengo un artículo sobre esto, no tengo una explicación mucho mayor que esa, pero sí esto de ir viendo cómo se va construyendo una mirada, pero cómo también hay una reelaboración, digo, no es una idea que se corta y pega, ¿no? Sino que hay elementos de lo local. Sí, también hay, digo, digamos, es interesante ver cómo es un proceso global, ¿no? Cómo esa idea se va construyendo, digamos, que aparece, digamos, en Estados Unidos, se va como ramificando, ¿no? Hacia el resto del globo, y bueno, y va tomando como, en función un poco de las coyunturas locales, como formas más particulares, digamos, ¿no? Lo que sí me pude observar también, o pude identificar, es que, bueno, estos conocimientos, que primero circulan en ese campo, y es un campo muy pequeño, no hay una visibilización de este tema, bueno, se van dando alianzas, como yo lo llamo alianzas, o interrelaciones con el Poder Judicial, ¿sí? con los defensores, quienes eran defensores de menores e incapaces, y cómo estos actores, bueno, en el contexto de la ciudad de Buenos Aires particularmente, van a poner o sea, en la ciudad de Buenos Aires estaba, digamos, el marco regulatorio era la Ley de Patronato de Menores, la ley nacional. Y en ese contexto, a partir de los 80, de comienzos de los 80, estos defensores van a empezar a utilizar una figura, que es la protección de personas, que es una figura del Código de Procedimiento Civil, para empezar a intervenir ellos en el campo civil sobre estas situaciones, ¿no? Y entonces, bueno, no era, digamos, era un poquito barreras como, ¿se entiende? Porosas, pero muchas de estas situaciones se caratulaban como protecciones de personas. Entonces los hospitales,
Bueno, vos si trabajaste Claro, por ejemplo, en el barrio, en los hospitales pediátricos trabajan mucho en red por el síndrome de Munchausen, que es un síndrome donde el cuidador primario de un niño o una niña lo mantiene enfermo con determinadas prácticas. Entonces, obviamente, una psicopatología muy importante, en general de la madre, de la cuidadora principal. Y claro, está la perversión de la patología que cuando hay alguna sospecha en un hospital se va cambiando y va consultando en otros hospitales. ¿Sí? Van las internaciones, cirugías, realmente cuestiones graves. Entonces, ese tipo de casos movilizó siempre a los hospitales pediátricos fundamentalmente a trabajar en red y a estar en alerta, ¿no? Con codificaciones en las historias clínicas, para que uno esté alerta porque había sospecha, entonces esto era apareciendo juzgados, por supuesto que tienen informes donde la letra de no volcaba todos los datos, no volcaba, bueno, se ponían alerta. Pero en ese, vos trabajaste previamente a la sanción, bueno, en ese entonces la figura que se utilizaba para intervenir en todas estas situaciones era la protección de personas, no de derechos de personas. Entonces es una figura jurídica que, digamos, en otros contextos se sancionan en leyes contra el maltrato infantil, por ejemplo, ¿no? En otros contextos, en otros países. Aquí no hubo, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, en el resto del país tampoco, digamos, la visibilización del tema no llegó, sí, a que se sancionara una nueva ley, pero sí hubo como instrumentos jurídicos que se pusieron en práctica para intervenir específicamente sobre estas situaciones. Yo esto no lo sabía, lo fui como indagando a partir de, claro, de entrevistar a los defensores de menores incapaces que me fueron contando de estos diálogos con el campo pediátrico y de esta idea de, bueno, de utilizar esta figura para poder intervenir en el campo civil. Imagínate, todavía ni siquiera estaban creados todos los juzgados de familia, porque son de fines del 80, con la ley de divorcio. Entonces, bueno, otra cosa que, a partir de lo que vos dijiste, que también es interesante, ¿no? Como a mí me interpeló mucho como, ¿no? Esta idea de maltrato infantil que después va creciendo, entonces también subsume al síndrome de Munchausen, ¿no? Entonces tenemos un paraguas conceptual que aborda situaciones que son súper diversas, ¿no? ¿Y qué nos pasa con eso? O sea, desde cuestiones que tienen que ver con la utilización, si se quiere, de la violencia física, pero que tiene que ver más con cuestiones del correctivo, ¿no? de prácticas aprendidas, ¿no? En relación también a una determinada idea de lo que es un niño y de cómo el niño hay que, ¿no? Enderezarlo, tutoriarlo, ¿no? O sea, bien que no podemos escindir las miradas. Entonces, ¿cómo es que dentro de un mismo marco conceptual entran cuestiones tan diversas, ¿no? A mí eso me interpela y me parece que en las cabezas eso también provoca, digamos, o sea, aparecen comportamientos que son muy distintos, algunos que tienen que ver con cuestiones de patologías reales, con otros que no. Y entonces, ¿qué pasa con los que no? La respuesta también es individual, también es individualizante, apunta a corregir ese comportamiento, ¿no? Y también es interesante que muchas veces incluso la herramienta es la misma, porque en el periodo que yo realicé observaciones, la derivación a tratamiento psicológico era la práctica. Entonces, digo, ok, en algunas circunstancias, y en otras, digamos, no tenemos, no, a mí, digo, esto me llevó como a pensar, digo, no tenemos otras cosas para ofrecer, para construir, si pensamos que la violencia no es un tema individual de las familias, no es una cuestión circunscripta a una disfuncionalidad familiar o a una patología
que efectivamente en algunos casos sí lo es, pero no en todos, ¿no? Entonces, estas son las cosas como que a mí lo que yo fui como, ¿no? Pensando a partir de ese campo. No tengo respuestas muchas, ¿no? Después, bueno, sí, efectivamente hay gente muy piola y que cuestiona, digamos, estas miradas y que propone otras cuestiones, a veces con muy pocos recursos, digamos, ¿no? O sea, no quiero pintar no quiero digamos, esto, como homogeneizar, ¿sí? A todos, porque no es así, pero bueno, pero sí, también lo contextual, ¿no? O sea, no hay a veces a nivel institucional mucha propuesta, mucha posibilidad. Entonces ese profesional, esa profesional que intenta brindar una respuesta distinta, a veces no tiene mucho más a qué recurrir que esa derivación. No hay mucho más soporte, ¿no? Programático al cual recurrir, ¿no? Entonces, bueno, como todos los planos, ¿no? Que se intersectan. Julieta, ¿pudiste investigar a raíz del trabajo infantil los abusos que hay, por ejemplo, o las violencias del trabajo infantil? En relación al trabajo infantil, Sí. yo no me metí particularmente con el tema, pero es bien interesante lo que decís, porque también ahí, como digo, para pensar como una sensibilidad de época, ¿no? Hay una fuerte intolerancia y repulsión e indignación frente a determinadas formas de violencia, pero hay mucha tolerancia frente a otras, como por ejemplo el trabajo infantil. Y siento cuidadosa también de esta categoría, ¿no? Que también hay tendencia a meter de todo, ¿no? Digamos, ¿no? Y además hay normativa que establece, digamos, qué es trabajo infantil. Entonces, digo, pero ¿no? Como este interpuesto entre lo que se tolera y lo que no se tolera, digamos, ¿no? Exactamente, esta economía moral de las violencias, ahí está, muchas gracias. Esta economía moral de las violencias que es cambiante, es dinámica, pero que bueno, que caracteriza una época de algún modo y que hace que determinados comportamientos, particularmente aquellos que tienen lugar al interior de las familias, ¿sí? Sean intolerables, pero otros sean tolerados, ¿no? Como otros acepten, se haga la vista gorda. Incluso al interior de la familia también, en algunos se haga la vista gorda, ¿no? También se da, digamos, ¿no? Esa dinámica particular entre lo que se denuncia y lo que se oculta, ¿no? En el sentido de la época, creo que estamos llevando el tiempo ahí, capaz podemos ir cerrando, pero bueno, la cátedra a la que pertenecemos con Mariana tiene que ver con desarrollo cognitivo y aportes de la neurociencia. Me preguntaba, ¿qué opinás sobre el auge de las neurociencias, las neurodisciplinas, sus aportes en amplio sentido, tanto en términos positivos como negativos, al ámbito del maltrato, en el caso del maltrato infantil particularmente? ¿Qué sensaciones o qué pudiste, qué pensás al respecto? Mira, la verdad que no tengo me mató. Me mató para cerrar. Puede ser. No, la verdad es una pregunta súper interesante sobre la cual me interesa poner el ojo. No es algo que yo haya explorado. Sí, bueno, hay trabajos que dan cuenta, digo, pienso en el trabajo de Florencia Paz Laindeira, ¿no? De también los usos particulares que se hacen de las neurociencias, ¿no? ¿No? Como miradas más recortadas. La verdad es que no tengo como una mirada, no tengo una mirada construida al respecto, tampoco es un discurso que yo haya identificado, Claro, ¿sí? Bueno, En mi campo, sí, no estaba presente, Claro. ¿sí? No estaba presente, y también el discurso de las neurociencias es un discurso que permea fuertemente todo lo que son las instituciones que trabajan con primera infancia.
me parece que digamos, en los organismos de protección, y lo digo en este periodo, pero yo en los años que siguieron, continúo haciendo investigación, participando de investigaciones colectivas, no con este tipo de presencia, ¿no? Como de cotidianidad, ¿sí? Pero también teniendo siempre mucho diálogo con profesionales de este campo de intervención a través de formaciones, capacitaciones, y no ha sido un discurso que yo en este ámbito vea particularmente. Pero bueno, esto que me planteás, digamos, digamos, me invita a poner el ojo. Sí. Bueno, bien. Así que después la seguimos. Bien. Buenísimo. Bueno, creo que podemos ir cerrando. Muchas gracias por los comentarios, por las preguntas, veía como caras atentas y eso es muy agradable. Así que muchas gracias. Gracias a vos.